Entonces, ¿cómo es posible que nuestra constitución política sea la única dictada en los últimos 25 años donde no figura la palabra ciudad? Si es así como se organiza la vida de los seres humanos, ¿qué es la comunidad sino la vida con otros? Así nace la ciudad. Y es el gran espectáculo de la comunidad, de la humanidad. Esa es la gran obra colectiva de los seres humanos en la ciudad. Santiago fue fundado por don Pedro de Valdivia en 1541, acompañado de 150 españoles. Hoy día, a finales del siglo XX, ya bordea los 6 millones de habitantes. Nosotros carecemos en Chile de una arquitectura interesante en términos generales y específicamente en Santiago. Alguien me decía que son 3 los lugares de más interés en ese sentido en Santiago. El patio de San Francisco, no la iglesia, el patio de San Francisco, la Moneda y la iglesia de Santo Domingo. Serían las 3 expresiones de interés colonial de mayor relevancia y que tendrían algún valor internacional. En una reciente entrevista, famoso arquitecto chileno que ha construido edificios importantes en París, él decía que el chileno no solamente es indiferente frente a la belleza, sino que tiene amor a lo feo. Y yo creo que es así. El chileno tiene amor a lo feo. Le encantan las cosas feas y cuando ve una cosa bonita parece molestarlo, desconcertarlo. Se ha privilegiado la demolición, ¿no es cierto?, por sobre el espíritu de conservación y bajo la picota han caído muchos edificios de un cierto valor, ¿no? Este barrio tampoco ha constituido una excepción. Aquí ha habido casas muy bonitas, edificios de mucho interés que lamentablemente han sido demolidos. Estamos en la Plaza Yungay, rodeada por las calles Libertad, Santo Domingo, Sotomayor y Rosas. Aunque está a pocas cuadras del centro de la ciudad, sus habitantes conservan aún mucho del ritmo de vida, el ambiente y los recuerdos que fueron características de los antiguos barrios de Santiago Poniente. Vivíamos, a ver, en Chañarcillo, cerca de la estación Yungay, por ahí vivíamos. El centenario yo tenía 15 años ya. Ahí fue lo primero, fue la muerte de don Pedro Montt, que era el presidente, murió. Y cuando lo sacaron fuera de la nación para llevarlo en mejoría, en el tren se les murió. ¿Y cómo fue con la fiesta del centenario? Bueno, el centenario, lo más que a mí me quedó grabado fue el baile que hubo en la Moneda. Que ahí la Moneda toda brillaba. Y empezaron a llegar todos los de otras partes, cada cual con su uniforme que vestía en su país. Pero la que sacó adelante fue esta Ena de Battenberg, una princesa. Pero yo no me acuerdo de qué nacionalidad era. Pero yo sé que se llama así, Ena de Battenberg. Ella con su corona y brillaba, una reina. ¿Y usted de dónde lo vio eso? Al frente de la Moneda lo pusimos con mi mamá a mirar. Y ahí empezamos a ver todos los embajadores que llegaron unos tras de otros. El cometa también por el centenario. El cometa que salió. Y eso lo vi yo también a la puerta de mi casa, porque
Mi mamá, ninguno quiso verlo. Y mi hermano mayor le entraba a las 4 de la mañana a trabajar. Entonces me dijo, oye, negra, me dijo, ¿querés que yo te despierte para que veáis el cometa? Ya le dije, pero escondía de mi papá y de mi mamá porque no quería que lo viera. Así que dando las 4 de la mañana me dijo, ya negra, levántate, me dijo, está aquí mismo el cometa. Y yo que salgo, pero yo creí que sería una cosa chiquitita. Oh, no, aquella inmensidad, una estrella delante. Oh, me asusté, lo quedé mirando y me metí a tiro para adentro. Así que ese cometa también lo vi yo. Un año que hubo una miseria fue cuando trajeron los nortinos aquí. Que llegaron los nortinos, se hizo una plaga de nortinos. Mire que ahí, por providencia, ahí está la escuela dental, toda esa orilla de afuera, llena de nortinos afuera, hacían casucha, la comida afuera, todo así. Fue una miseria muy grande que vino. ¿Y eso es en los años 30 más o menos? ¿Cuándo? Sí, como el año 30. ¿A ustedes les afectó mucho la crisis del salitre? Completamente. Mucho, mucho nos afectó. Y muy, muy triste, muy lamentable todo aquello. Y un tío me dio Locatele, fíjese, llegó con la noticia. Dijo, el salitre se va a acabar, dijo, porque han descubierto el sintético. Y todos creímos que estas cosas del tío Pepe, dijimos nosotros. Y fue así. Fue así, el salitre ya era rey, po. Ahora existe el cobre. ¿Y su padre tenía pertenencias en el salitre? Claro, todos eran salitreros. Entonces toda la familia nos juntamos en una casa grande, ¿ves? Todos con ganas de tener su casita chica separada, moderna. El Palacio Ostoreca pertenece hoy en día al Colegio de Contadores. Pero la casa era linda por dentro. Era lindo porque tenían todo el techo, como quien dice, de vidrio, de esas enormes, no sé cómo es la palabra que se llama, no me acuerdo en este momento. Pero usted ve la luz del cenit, la luz de las 12 del día. Entonces las casas no eran oscuras, eran luminosas. Era bien peligroso limpiar aquello, ¿eh? Pero era lindo, porque tener toda la luz de arriba, la claridad de arriba es muy lindo. Y eso sí que ahora ya no se construye, yo veo. ¿Usted nació en esa casa? Nací en el año 1916. Hay un dormitorio grande y ahí nacía la gente, por las casas. Yo estaba en el segundo piso, eran pisos inmensos de alto, porque mi padre, según él, el tamaño de una pieza va con la altura. Y como eran inmensas las piezas, los techos eran altísimos, pero esa es la proporción de ellos. Así que mi pieza, estaba la de mi mamá al lado, que era inmensa. Teníamos una estufa de acerrín, mucho frío. Bueno, y la azotea era linda para mirar cuando volvían los coches del Parque Cousiño. Y los mismos coches muy lindos. Y los dueños de casa muchas veces, ellos guiaban, ¿eh? Se lucían las señoras porque los coches eran como bajitos y escotados, no sé cómo le explico, no encapotados, sino que una cosa bien lucías todas las damas. Se veían preciosas, pues, con esas modas y todo. Era como un desfile eso. Exacto, cuando regresaban, eso era muy lindo. Y en la casa había un coche también, y Valentín, el caballo. Pero Valentín era nervioso, comía todo el hambre, todo, y no salía.
Salió un día con la rueda, le pasó al cochero. No fue grave, pero fue un aviso. Entonces mi papá compró auto. ¿Qué año se construyó? En el año, espérese, 1910, en época muy de cambio, cuando la señora se usaba la melena garzón, las falditas medias cortas ya. Fue ese momento, salieron los autos modernos, el Charleston, esas cosas hubo como un corte ahí, entre lo antiguo y entró todo lo moderno. Empezó a oírse una palabra, el dólar. Antes era la libra esterlina. Y así ya empezó la vida moderna y los autos por todos lados y las horribles guerras europeas. Que eran con caballos los carritos. Iban con el caballo de Don Mañoso en un 2x3 a dar esas curvas que hacen, hasta que salía arrancando el carrito para el medio de la calle. ¿Y cuánta gente cabía en el carro? Más o menos. Adentro, en segunda, más de 8 no. Y en primera, 4 personas. Más no. Todo eso. Nosotros llegamos en vapor a Valparaíso y de ahí en tren. Y de ahí tomamos me acuerdo que fue espantoso porque al entrar aquí a la calle Cueto parece que tenía puras piedras, ¿eh? Y entonces dicen que yo me puse a llorar a gritos porque en Copiapó en mi época no había calles pavimentadas, pues. Así que esa bulla de las piedras me causó, parece, una cosa espantosa. Como estaba chica, ese fue el primer recuerdo que tenía de la llegada a Cueto. Estamos en calle Cueto, entre Santo Domingo y Rosas. Esta es la casa en que vivió Ignacio Domeyko desde 1848 hasta su muerte en 1889. El jardín, la casa y sus recuerdos se mantienen gracias al cuidado de los descendientes de don Ignacio y en especial de doña Hortensia Pérez Tupper, viuda de Casimiro Domeyko, que continúa viviendo allí. ¿Y cómo se vive en esta casa? Mire, lo que más me gusta es la parte espiritual, don Pedro. Las comodidades no son muchas, que son los recuerdos lo que me han dejado viviendo aquí. Ignacio Domeyko nace en Polonia en 1802. A los 28 años debe ir al exilio por haber participado en el levantamiento armado contra la dominación rusa de su patria. En París completa su formación estudiando geología y mineralogía. A Chile llega en 1838, contratado por el gobierno de Manuel Bulnes para crear el Colegio Superior de Geología en Coquimbo, donde permanecerá 10 años. Domeyko habría podido enriquecerse fácilmente en Chile gracias a sus amplios conocimientos, sobre todo de mineralogía, pero le interesaba más las ciencias y la cultura. En 1848 se radica en Santiago, participa activamente en la vida intelectual chilena de la época y cuando muere Andrés Bello es elegido rector de la Universidad de Chile, cargo que ocupó durante 30 años.
Me encantaban las plantas. Esa enredadera que tengo yo ahí, la podó el día que se murió. Ese níspero. Ese árbol también que está con la pluma. También una palmera que está allá, que la plantó el día que nació su hijo Ignacio, Hernán. Cuando mi padre tenía 8 meses, se quemó ahí donde es el Congreso, una catedral, que había ahí una iglesia, y se quemó un 8 de diciembre. Y ese incendio fue horroroso, porque se murieron familias enteras. Y la abuelita y el abuelo se escaparon porque la guagua, que era mi padre, lloraba, lloraba y lloraba, dicen, en tal forma que por último la abuela y él dijeron, no vamos. Imagínese usted lo que fue de grande eso. ¿Y sabe otra cosa que hubo ahí también? La coronación de la Virgen del Carmen en esos años. En el Parque Cousiño le hicieron un monumento bien alto, ¿eh? Y la coronaron por reina y soberana del ejército chileno. Así que ahí pusieron una escalerita para que el arzobispo subió arriba y le puso la corona. Y cuando le pusieron la corona, se largaron todas las campanas. Pero la campana que más fuerte sonaba era la catedral. La catedral y una bomba que había en Santo Domingo. Esa sí parecía, no sé, juicio final. Estamos en calle 18. En sentido contrario al tráfico, estas son las fachadas de la vereda Oriente. Este fue el barrio más exclusivo de Santiago en la segunda mitad del siglo XIX, cuando su pavimento era de pino oregón para que el ruido de los carruajes no molestara la tranquilidad de los vecinos. Todavía perduran ciertos retazos de lo que fueron sus años de gloria, que sobreviven a las nuevas construcciones con que amenaza un futuro nada lejano. Las fachadas de esa época tienen su personalidad, aunque se inspiren con mayor o menor fortuna en los estilos de moda en Francia e Inglaterra. Muchas ya desaparecieron. La armonía y simplicidad de algunas contrasta con el dudoso gusto de otras más recientes. Algunas recuerdan al guerrero vencido, pero que aún conserva su dignidad, aunque esté en venta. Finalmente llegamos a la que fuera una de las primeras en instalarse en este barrio. La mansión que se hiciera construir Isidora Goyenechea, viuda de Luis Cousiño. Los Cousiño Goyenechea eran una acaudalada familia, dueños de las minas de carbón de Lota y de plata de Chañarcillo. El palacio fue construido por el arquitecto francés Paul Latour. Su construcción duró 9 años y costó 2 millones de pesos oro de la época, es decir, más de 2.300 millones de pesos actuales. Este es el Salón Dorado. Su piso está confeccionado con parquet de finas maderas importadas: cedro, haya alemana, roble americano, ébano, nogal francés y caoba. Los muebles son estilo Luis Felipe. La sala de música. Amoblada en estilo regencia francesa, tapizado en seda bordada a mano, y junto al ventanal está ubicado un piano de cola Erard. El comedor principal es de estilo barroco bávaro. Sus muebles están tallados en madera de nogal.
Aquí se conserva gran parte de la cristalería compuesta por piezas de cristal Balsan Lambert, belga, y cristal Baccarat, francés. El cielo también está tallado en madera de nogal y tiene platos de mayólica italiana. Los muros están tapizados en cuero pirograbado. El hall central. Salón de estilo neoclásico con columnas jónicas y piso de mayólica italiana. A la izquierda de la escalera tenemos un mural con nuestro teatro municipal. A la derecha, el Arco de Triunfo y la Ópera de París. Los revestimientos de las paredes también son de mayólica italiana. Muchas grandes construcciones del pasado han sido demolidas. Sin embargo, hay excepciones. Mi tatarabuelo, don Pedro Flores de Valdés y Cienfuegos, era hijo quinto del señor de la Casa de Flores de Asturias. Entonces, era rector del Colegio de Nobles de San Pelayo de Salamanca, era profesor de la cátedra de volumen en la Universidad de Salamanca y le dieron el cargo de corregidor y gobernador de Paucartambo, en el Perú. Entonces él conocía en Madrid, conoció al sacerdote don José de Toro y Zambrano. Para ir al Perú tenía que pasar por Chile. Entonces don Mateo de Toro y Zambrano, cuando supo que don Pedro, que era un noble asturiano, se iba a alojar en la Casa Colorada, entonces no tuvo ningún inconveniente en que se casara con doña Josefa de Toro y Valdés. Y se fue don Pedro a hacerse cargo de su corregimiento en Paucartambo, en el Perú. Don Pedro le dio aviso a doña Josefa que se quedara en Chile porque la situación estaba difícil en el Perú. Pero doña Josefa no le hizo caso y se fue con su séquito de servidores al Perú y le tocó plena rebelión de Tupac Amaru y tuvo que arrancar en la noche en camisa y le dio una pulmonía y murió doña Josefa. Ese don Pedro Antonio Flores Morales, que tenía dos minas de plata en el Cajón del Maipo y era dueño de la hacienda Melocotón, Toyo Grande, Toyo Chico, del Fondo San José, del Fondo Volcán, del Fondo Quebrada de los Telles. Y acá en Carmen con Marcoleta tenía una manzana de casa y la casa de él tenía 4.000 metros de superficie, era riquísimo el caballero. Y mi tío le dijo, no te puedo ayudar, mi tío bisabuelo le dijo, no te puedo ayudar más, sino que ahí está la plata y entálate con un almacén como buen italiano. Y mi abuelo tuvo que dejar lo que a él le gustaba y partió con su almacén de la esquina, primero en Catedral con García Reyes, donde él vivió toda su vida, y posteriormente lo trasladó a Catedral con Libertad, se llamaba Almacén Las Campanas, y ese almacén permaneció abierto hasta el 6 de octubre de 1962, día que él murió. Un almacén muy sencillo, pero era un hombre intelectual extraordinario. Se juntaban ahí en las tardes todos los intelectuales que vivían por aquí, por este barrio, y aún venían de otras partes. Una cosa increíble. Se reunían en las tardes en el almacén de mi abuelo y muchas veces se bajaba la cortina y se seguía hasta largas horas de la noche conversando con mi abuelo. Hasta presidentes de la República, siendo presidente de la República, fueron al almacén de mi abuelo a conversar con él y con los otros contertulios que estaban ahí.
¿Quiénes participaban? ¿Quiénes iban a esas tertulias? Por ejemplo, como periodista Tito Moon. Estaba los Domeico, sobre todo don Casimiro Domeico, don Fidel Araneda al final, que él llegó a vivir al barrio, que él escribió, Coque, por ejemplo, el dibujante, Augusto Dalmar, el escritor. Augusto Dalmar, en el almacén de él, conoció a la famosa, que escribió un libro muy famoso de una mujer muy bonita que había en este barrio y que tenía una vida así muy disipada, porque parece que eran muy pobres ella y su madre, y entonces ella se dedicó a eso. Y él la conoció ahí y escribió ese libro famoso que lleva el nombre de ella. ¿Qué nombre? No me acuerdo. Yo lo leí hace muchos años. ¿Y en ese tiempo iba con alguna amiga a bailar? Mire, la filarmónica duraba nada más que hasta las 10 de la noche. Nada más. Nadie se podía pasar. Empezaban a las 8 de la noche hasta las 10. Ahora ahí se ponía una fila de caballeros a un lado y la otra fila de señoritas. Nada de estar revuelto, no. Y así que a usted le gustaba una señorita, iba y la sacaba. Bailaba, por ejemplo, ese baile. Después, si a usted le seguía gustando, la iba a sacar otra vez. Ya, a la tercera vez sí que no. Ya no lo dejaba. Más de 2 veces usted no podía bailar con una señorita. Era delicado. Y ahora la hacen turumba para todos lados, la muchacha. Esta plaza es muy hermosa. Esta plaza que tiene la gracia de ser asimétrica, ¿no? Contra esas plazas tan diseñadas a la española, así, tan simétricas. Esto es porque debe haber sido un parque de una casa particular esto antes, ¿no? Sí, al frente hay una serie de mansiones ahí que seguramente... Bueno, claro, este era el barrio de la alta burguesía chilena antes, ¿no? Y hay casas muy bonitas en este barrio. ¿Y el que se decidieran por esta casa en especial? Yo vine a conocerla después, ¿no? Pero yo no sé si vio la posibilidad que había alguna manera de transformarla adentro, desde luego sin tocar la fachada, ¿no? Porque tiene una fachada, es colonial y entonces la verdad que aquí todos los días hay gente tomándole fotos, filmando, como una de las casas que quedan de la colonia. Y parece que hay cierto como orgullo en el barrio por la casa. Sí, no se podría tocar de ninguna manera, nadie soñaría en tocarle la fachada. La Embajada de Brasil estaba instalada ahí frente a la plaza y por eso se llama Plaza Brasil.
una casa de 3 pisos que después fue de la familia Guerra. Por eso se llama Plaza Brasil, que cuando se inició la Plaza Brasil se empezó a construir a principios de siglo, 1905, creo yo, algo así. ¿En cuál de las calles estaba la...? En la calle Compañía, entre Brasil y Maturana, justamente a mitad de cuadra, una casa estucada de 3 pisos, así como de piedra, media italiana, una casa florentina. Yo la vi y la encontré que era alucinante, que lo que podíamos hacer adentro eran que cada pieza era un mundo y que íbamos a poder hacer muchas cosas adentro. Y lo cierto es que eran casas tremendamente pretenciosas. Lo que pasa es que yo también he sido hombre de teatro y me parecía que eso la llenaba de encanto a la casa. Toda su pretensión, un poquito trasnochada ya, me parecía maravillosa. Alberto también, que tiene yo creo que un poco más de sentido del espectáculo y que es nuestro tercer socio en ese tiempo. Alberto y yo éramos 2 cabros chicos corriendo por las escaleras que estaban llenas de polvo diciendo esto va a quedar así, acá podríamos tirar estas cosas. Y Cristian nos miraba con distante escepticismo. O sea, él claro, él se había ido a algo mucho más despejado, mucho más depurado, más moderno en la arquitectura. ¿Cómo ha sido la experiencia? Nos gusta mucho. Yo creo que nosotros somos, lo que nosotros somos tiene mucho que ver con los espacios que habitamos. Para mí es evidente que nosotros seríamos algo muy distinto si tuviéramos un departamentito chico en Los Leones con Providencia, o en Nueva Vitacura. Y que nuestra manera de ser sería distinta. Esta que tiene todo este aire, yo creo que se relaciona con el aire que queremos que tengan los proyectos en los que nos metemos, con la manera que queremos pensar. Nos ha acomodado mucho. ¿Has imaginado un poco cómo puede haber sido una vida cotidiana de familia en esta casa? Bueno, hay algo muy curioso. El último habitante de esta casa fue su dueña, que murió pasados los 90 años, que vivía sola con 2 criados en la casa. La casa tiene 1000 metros cuadrados construidos. Y nosotros somos los primeros habitantes que no vivimos acá. Antes vivía esta señora. ¿Qué nombre, qué familia era? Ella era de apellido Harlow Infante. Pero no sé si ella era de los dueños originales de la casa. Pero me imagino que, o sea, si una familia, es evidente que esta habría calzado muy bien con una familia de muchos hijos, ¿no? La reutilización de grandes casas antiguas, que se da con distintos objetivos, ha permitido la sobrevivencia de algunas construcciones valiosas del pasado. Tal es el caso de algunas universidades e institutos profesionales. La Universidad Bolivariana, por ejemplo, ubicada en Huérfanos y Esperanza, además de su edificio central, ha ido incorporando casas cercanas para sus diversas actividades. Y no solamente grandes mansiones, sino también algunas relativamente modestas que por sus características contribuyen a crear un ambiente muy cercano al tradicional del barrio. En este centro de eventos, en la calle 18, se han aprovechado las generosas dimensiones características de las construcciones antiguas. Tras la fachada gótica se abre un espacio lleno de luz, enmarcado por la calidez de las galerías de madera. Bueno, este edificio fue construido a principios del siglo, exactamente por ahí, por el año 20, año 25. Fue construido por una familia piuonca. Su estilo es justamente neoclásico francés con alguna influencia barroca. Lo restauramos con vistas no solamente a disponer de un edificio funcionalmente adecuado
para nuestra casa central, sino que francamente, como un aporte a la ciudad, a la cultura urbanística de Santiago. ¿Y hay algunas mansiones o, digamos, casas interesantes que tú recuerdes que estén todavía? Casas como la familia Whiteman, que era un verdadero castillo, y esa casa, sí, desgraciadamente se hizo el remate en el año 58, me parece, 57, y posteriormente fue la casa del profesor, hasta el día de hoy. En esa misma cuadra de Bulnes, de Catedral, se sigue hacia el norte, hacia la calle Santo Domingo, la casa de la familia Álamo, gran casa también, espectacular casa construida el año 20 y tanto, con vitrós, con parqués importados, realmente maravilloso. También había una casa chilena, modesta pero maravillosa, modesta en el sentido de materiales, pero muy grande la casa, que era en Compañía, esquina de García Reyes, de la familia Monge. La típica casa de 3 patios, que tenía un zaguán al medio, colonial, con la reja colonial puesta, en el primer patio una virgen puesta, con todas las plantas del macetero, porque no existían los jardines ni los pastos, sino que existían los patios con maceteros o con árboles. La palmera, por ejemplo, marcó un hito a contar de 1880 en adelante, cuando llegaron los paisajistas franceses a incorporaron la palmera. Una que no está, que era lindísima, Compañía, esquina de Camin, la casa de la familia Madrid y después de los Menchaca Lira. Una casa lindísima, neoclásica, con estatura de un piso, con unos vitrós maravillosos, importados, y fue demolida hace 4 años atrás. Calle Lucrecia Valdés, entre Huérfanos y Compañía. Los obreros trabajan en viviendas antiguas de la primera mitad del siglo, reacondicionándolas para su uso actual. En el reacondicionamiento de casas para habitación, se aprovechan los espacios y parte del diseño de la construcción antigua, especialmente patios, escaleras y galerías, integrándolos con el tratamiento de materiales como el fierro, el concreto y la madera. En muchos casos es posible lograr una sensación de amplitud y calidez, generalmente ausente en los departamentos actuales. En algunas calles cercanas a la Plaza Yungay, como algunas cuadras de Maipú, por ejemplo, se mantiene el antiguo ambiente del barrio con sus fachadas continuas y alturas no mayores de 3 pisos. En los interiores se adaptan espacios para una forma de vida con las comodidades actuales. Predomina el uso de madera y los espacios con un mínimo de amoblado. ¿Qué piensas de toda esta renovación que hay del barrio actualmente? Se va a poder aprovechar, la gente que llega a vivir al barrio va a poder aprovechar la infraestructura, tiene lindas plazas, la Plaza Brasil, la Avenida Camin, la Avenida Brasil, la Plaza Yungay, te fijas, tiene lindas iglesias también, la iglesia de la Preciosa Sangre, que es maravillosa, te fijas, donde había la iglesia de la Preciosa Sangre era un convento de monjas que posteriormente puso colegio, pero inicialmente fue creado para dejar ahí una pequeña casa de orates elegante, donde la gente influyente, sus enfermos mentales, que en ese momento había que esconderlos, se encerraban ahí y las monjitas se hacían cargo
se les llevaba con sus muebles, con sus cosas, y se instalaban dentro de esta pequeña casa psiquiátrica, si tú la podrías llamar ahora, se instalaban y permanecieron toda la vida. De hecho, en el libro que salió sobre la historia de Teresa Pilms, que no era loca, sino porque ella había tenido, se separaba de su marido y se había enamorado de un primo de su marido, fue encerrada en la Procesión de Sangre, el año 20 y tanto, y Vicente Huidobro la raptó de ahí, no es que tuviera ninguna relación con ella, y la llevó y la dejó en Buenos Aires, porque eran todas unas ventanas cerradas con un tragaluz arriba, y tú sentías gritos y dolor de gente. Yo me acuerdo de chico del año 50, yo nací en 44, en que tú sentías los gritos, las angustias de la gente que estaba encerrada ahí. ¿Dónde era exactamente? La iglesia está en compañía al llegar a Maturana, casi esquina de la Plaza Brasil. ¿Y usted por qué se quedó acá? Porque yo quería mucho todo esto. Yo no lo habría podido abandonar nunca. Llena de recuerdos, llena de Polonia aquí, de todo. El abuelo estaba siempre presente. Mi padre, lo mismo. Que fue un hombre muy importante también. Usted tiene la casa llena de recuerdos. Que tengo la casa llena de recuerdos. Y afuera en el jardín, que una planta del tiempo del abuelo, que los sapitos del tiempo del abuelo, que cantan en la noche, todo una cosa muy romántica. No lo habría dejado nunca. Para decírselo en forma exagerada, una prima mía, la Tuca Vicuña, me decía el otro día que hoy día el que no vive en la dehesa es roto. Entonces, exagerada la opinión, pero la verdad es que la gente se está clasificando según los barrios. Todos quieren irse a vivir a la dehesa, no sé por qué. Un sobrino mío vive allá, pero otros vuelven al centro. Por ejemplo, la Consuelito Saavedra, mi sobrino, mi sobrina, la de la televisión, está viviendo en Manuel Valdés Vergara, en un departamento. Poco a poco la gente, mi hermana se vino a vivir a esos departamentos del Santa Lucía. Precioso el departamento, a todo lujo, muy bonito. ¿Para dónde se cambiaron? Para Providencia. Providencia. Enfrente del Teatro Italia, ¿lo conoce usted? El Teatro Italia, que está a llegar a Salvador, estaba. Ahí al frente había un cité, en esa cité, donde yo vivía con mis 9 niñitos. Ha cambiado todo el mundo, porque a mí, ya lo recuerdo, queda una de las Cafarinas, la Toya, que es la mamá de Julieta, del que es ahora el que manda todos los militares, pues, que es un personaje, es un muchacho, para mí, un niño que tiene grandes dotes. La Toya es la única que vive aquí. Y mi cuñada aquí al lado, la Hortensia Pérez Tupper, que ustedes la conocieron, pues. Sí. Claro. Mi familia se fue al año 57 del barrio. Todo el mundo como que tú eras ya apartado. ¿Ya? Entonces había una presión social que había que salir del barrio. ¿Te fijas? Se decía que el barrio era hediondo, que era feo, que era aquí. ¿Te fijas? Entonces eso mismo produjo, ¿qué es lo que pasó? Todo el mundo se fue a vivir al Golfo, a Providencia, a Bilbao. Y es lo que pasa ahora, que ya la gente del Golfo, Providencia, Bilbao, no vive ahí, sino que vive ya en la dehesa, vive en Los Dominicos, vive arriba del cerro, vive en Huechuraba. Entonces la ciudad se va desarmando y va quedando sin historia, y eso es lo que ha pasado. ¿Por qué te desarman Providencia ahora? ¿Tú has visto cuántas casas lindas, cuántas cosas con historia han sido demolidas? Lo mismo. Entonces, pobre barrio.
Yungay. Vamos por las últimas cuadras de calle Maipú hacia el norte. Muchas de estas casas no resistieron el terremoto de 1985. Otras simplemente han sido demolidas para dejar lugar a nuevas construcciones. En todo el sector de Santiago Poniente se levantan cada vez con mayor frecuencia monumentales edificios de departamentos de 10 a 20 pisos en evidente contraste con las casas antiguas del barrio. En ese sector poniente, lo que se está haciendo es lo más grotesco que se puede hacer, lo más grotesco, porque una estructura urbana que ha funcionado fantásticamente bien por centenares de años ya, ¿no es cierto? Este tablero de ajedrez con su infraestructura, su ancho de calzada, su diámetro de alcantarillado que ha permitido densificar, renovar, pero no puede pensarse en renovarlo todo, hacer lo que se hizo en Las Condes, demoler centenares de casas para poner, donde vivían una manzana, 60 familias, poner 2.000 familias. Con eso destruyen todo. No sirven las calles, no sirven las veredas, no sirven los alcantarillados, no sirve nada. Si en Santiago, con lo que yo veo, que de repente se demuele una casa y se construye un edificio de 8, 10, 15 pisos, es destruir la ciudad de Santiago, es destruir sus patrimonios y es hacer un campamento de cosas apretadas unas con otras, sin vista a la cordillera, sin sol, sin aire. Lo que hay que hacer es ir manzana por manzana, tratando de aprovechar los interiores de manzana para tener los espacios verdes, de estar, que la gente vive en contacto con la tierra. La densificación es posible con una altura de 4 pisos. ¿Por qué ganó Fernando Castillo Velasco con Eduardo San Martín? Ganaron el Premio América en la penúltima Bienal de Arquitectura, el Premio América, ¿no? Porque muestran que se puede densificar con una arquitectura adecuada al lugar y con 4 pisos. Mantienen la idea de la fachada continua en su arquitectura contemporánea, mantienen el concepto de los patios interiores, juegan los niños con seguridad, no pueden jugar en la calle, en esos barrios, donde pueden los ancianos estar tranquilos, conversar con otros, etc. ¿no? Una vida más interior, más desenfadada, si se quiere. Eso es posible, está demostrado, pero no hay una discusión, no hay un interés público en la ciudad. ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nuestra constitución política sea la única dictada en los últimos 25 años donde no figura la palabra ciudad? Si es así como se organiza la vida de los seres humanos, ¿qué es la comunidad sino la vida con otros? Así nació la ciudad. Y es el gran espectáculo de la comunidad, de la humanidad. Esa es la gran obra colectiva de los seres humanos en la ciudad.